Niágara ha sido siempre más que una maravilla de la naturaleza. La impresionante cascada es el primer gran símbolo de Norteamérica, emblema de un continente indómito e inmenso. Con el tiempo, se ha convertido en algo muy distinto, en un ejemplo de cómo explotamos la tierra y cómo tratamos de preservarla, de cómo empezamos a controlar la naturaleza y de cómo hemos aprendido a utilizarla. La historia de las cataratas del Niágara no es un simple relato. Nos habla de sus altibajos, de buenos y malos tiempos, de miedos y afectos, de genialidad y de locura, de virtud y codicia, de romance y pasión. En definitiva, Niágara nos describe, una y otra vez, las cataratas lo dicen todo. Las cataratas del Niágara. Niágara es un relato de furia y sonido continuo que empieza con kilómetros de quietud. Las aguas de 4 grandes lagos, 2/3 del agua dulce de todo el continente, fluyen suavemente a lo largo del río Niágara, que marca la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Durante 35 kilómetros transcurre por el llano, hasta que de repente la masa de agua se divide y 2 inmensos saltos de agua se precipitan desde una altura de 20 pisos y caen a una turbulenta poza de 60 metros de profundidad. La furia impresionante de la catarata es hoy conocida en todo el mundo. Debe su nombre a sus aguas turbulentas e incluso es conocida por gentes que nunca la han visto. En incontables lenguas y en todos los lugares, en deferencia a su poder, un torrente, una inundación, se comparan al Niágara. Ahora todo el mundo quiere verlas desde el lado izquierdo. Y ese es el punto desde el que la mira todo el mundo. Vuelan desde el lado norteamericano y rodean la zona. La parte de las cataratas que está en tierras norteamericanas se llama el Velo de la Novia. En el extremo izquierdo de las cataratas de la Herradura está Terrapin Point, por donde pasa la línea de la frontera internacional entre Estados Unidos y Canadá. Debajo de nosotros el agua se precipita a una profundidad de 55 metros. El agua que fluye sobre las cataratas proviene de 4 de los 5 grandes lagos. Desde aquí el agua corre por el río Niágara hasta el lago Ontario. Las cataratas del Niágara se encuentran al oeste de Nueva York y al sur de Ontario. En realidad son 3 cascadas. Las cataratas norteamericanas son las más estrechas, las cataratas del Velo de Novia, y están enteramente en Estados Unidos. La gigantesca catarata de la Herradura, de más de 1.600 metros de anchura, se extiende entre el Canadá y Estados Unidos. Desde hace más de 400 años, las cataratas inspiran pasiones y obsesiones de todo tipo. Muchos compositores se han inspirado en el sonido del agua. A mí me inspiró para escribir una obra sobre uno de los grandes iconos de la cultura norteamericana, porque mis padres pasaron aquí su luna de miel en 1954. Mi madre me hizo este collarín a principios de los años 80. Y lo hizo basándose en las cataratas del Niágara. Esta es mi casa, mi santuario de las cataratas, mi museo. Aquí está gran parte del pasado del Niágara y muchas cosas que he hecho yo mismo para celebrar el pasado del Niágara. Por ejemplo, un estudio estadístico sobre los accidentes y los suicidios ocurridos en las cataratas del Niágara. Y la historia natural de las cataratas del Niágara. Hice una maqueta que muestra cómo las cataratas se han retrasado 9 kilómetros desde su principio hace 12.000 años. A su paso crearon una garganta paralela a la historia humana.
La historia humana del Niágara comenzó mucho antes de que se escribiera. Era el hogar de los Haudenosaunee, grupo de tribus nativas norteamericanas conocida por los europeos como los iroqueses. Para los nativos, las cataratas del Niágara son muy poderosas. Es el lugar donde vivían nuestros abuelos, debajo de las cataratas. Y los grandes y poderosos seres espirituales que nos guían son muy importantes para nosotros. Es parte del principio de nuestra historia o de la historia de la creación. Hace más de 300 años, los guías nativos norteamericanos llevaron a los primeros europeos a explorar el Niágara. Los europeos tuvieron una peculiar reacción. Se aterrorizaron. Era un salto de agua completamente diferente a todo lo que los europeos habían visto o imaginado. En muchas de las primeras imágenes se ven pequeñas figuras por los alrededores, haciendo gestos y aspavientos. A veces se muestran maravillados, a veces asombrados y otras acobardados. Las cataratas del Niágara eran aterradoras, impresionantes. Mucho más grandes de lo imaginable. Se creía que representaban el poder de Dios en la naturaleza. Mucha gente decía que la voz de Dios les hablaba desde las cataratas. Eran como Dios, terrible, aterrador y sin embargo lleno de promesas y de esperanza. En los primeros años, como las cataratas del Niágara estaban tan lejos y eran tan inaccesibles, casi nadie podía llegar a ellas para verlas. Podías imaginarlas como quisieras y la gente pensaba en ellas como algo fabuloso. La fama del Niágara se extendió rápidamente por medio de dibujos oníricos e informes poco reales. En los primeros tiempos, solo unos pocos europeos habían visto las cataratas. No era un destino fácil. A finales de 1800, un viaje desde Nueva Inglaterra duraba semanas en carruajes que destrozaban los huesos, seguido de una caminata de varios días. Alrededor de las cataratas abundaban los lobos y las serpientes de cascabel. Para acercarse a las cataratas, los visitantes tenían que subir y bajar, sujetándose a unas enredaderas, hasta que en 1815, un empresario local construyó una escalera de caracol en la garganta. Entonces, los aventureros pudieron explorar detrás de la cascada de la Herradura, lo que también se puede hacer ahora, pero los visitantes modernos toman el ascensor. Buenos días y bienvenidos al recorrido por detrás de las cascadas. Ahora estamos a 38 metros y descenderemos por 198 metros de túneles artificiales. Hay 2 plataformas de observación al aire libre y 2 ojos de buey a un tercio del recorrido por detrás de la cascada de la Herradura canadiense. La caída es de 54 metros de altura con un volumen de agua de 154 millones de litros cada minuto. Vayan pasando. Bien, ahora vamos a llegar a los primeros acordes fuertes basados en las cataratas del Niágara. Aquí está. Catarata del Niágara. El atractivo inicial del Niágara y su significado sublime se debía al hecho de que representaba la naturaleza virgen e intacta. Y por supuesto, como mucha gente se instaló en esta zona y se trasladó hacia el oeste, toda la zona se pobló, se humanizó y fue domesticada. Los primeros visitantes se contentaban con contemplar las cascadas, pero con la llegada del siglo XIX, una nueva idea llegó a Niágara. Una visión de billetes y monedas cayendo en un torrente sin fin. En la primera parte del siglo XIX, los propietarios del hotel querían que la gente se quedara más tiempo, por lo que decidieron crear un espectáculo, una experiencia realmente emocionante, como anunciaron en los periódicos. Vengan a ver un barco pasando sobre las cataratas cargado de criaturas salvajes. En septiembre de 1827, los propietarios del hotel pusieron sobre las cataratas al Michigan, un buque mercante abandonado, adornado como un barco pirata. A bordo del barco iban 23 animales, incluyendo un oso y un búfalo. 20.000 personas vieron morir a los animales. Había empezado el carnaval de la explotación.
Incluso en los primeros días hubo un gran debate. ¿Las cataratas del Niágara eran un lugar para reflexionar sobre la insignificancia de la humanidad en el gran universo? ¿O era un lugar para divertirse? Y esos son los dos temas en la historia de Niágara. ¿Es una apacible contemplación de la naturaleza o se trata de un parque de atracciones? Caracterizaron la historia de Niágara durante un par de siglos. La historia de las cataratas se ha forjado siglo a siglo. Tenemos a los primeros nativos norteamericanos, luego la llegada de los franceses en el siglo XVII y los ingleses en el XVIII. Y en el XIX llegó el ferrocarril. En la década de 1840 llegaron a Niágara dos grandes líneas ferroviarias. La Great Western, de Canadá, y la New York Central, que terminaban a cada uno de los lados de la garganta. El río Niágara forma una gran muralla de agua entre Canadá y Estados Unidos. Bajo la cascada, el río forma los rápidos del Remolino y un profundo e infranqueable abismo. Durante cientos de kilómetros no había forma de pasar de un país a otro sin un barco. Entonces se inventó el puente colgante. Se diseñó un puente para el Niágara. Y cuando empezó la construcción, se hizo evidente un problema básico. Lo primero que haces cuando construyes un puente colgante es tender la línea a lo ancho. Intentaron extenderla con un buque a vapor, pero no lo consiguió. Probaron con un arco y una flecha, pero no funcionó. Probaron con un cañón, que tampoco sirvió. Pero se solucionó con una cometa, una tecnología de lo más sencilla. La cometa era de Homan Walsh, un chico de 15 años de la localidad. En enero de 1848 intentó volar su cometa a través de la garganta, pero se enganchó en el hielo del fondo. 8 días después, lo intentó de nuevo. Aquí predomina el viento que sopla desde Canadá, del sudoeste. Es el viento que había el día que Homan Walsh voló su cometa. Se dirigió a la parte canadiense, soltó la cuerda y la recogieron en ese lado, a unos metros de la garganta. Al día siguiente se tendió una línea más pesada y un cable más fuerte, y después un cable de acero. En marzo de 1855 se inauguró el puente colgante de las cataratas del Niágara, el primero del mundo por el que pasaban trenes. Los encantados visitantes ya podían atravesar la garganta a 66 metros por encima de los rugientes rápidos. Contemplar las cataratas ya no era suficiente. El nuevo tipo de turistas quería diversión, emociones e incluso algunos recuerdos. A lo largo de las orillas, a ambos lados del río, hace un siglo había mujeres indígenas vendiendo recuerdos, artículos hechos de cuentas. En estas fotos vemos a nuestros antepasados sentados en mantas al lado de las cataratas. Traían aquí sus productos y todas sus cuentas, se sentaban aquí y bordaban todo el día, al mismo tiempo que vendían. Me maravilla la manera en que se ganaban la vida. También recuerdo lo que siempre nos decían cuando éramos niños: si sabes hacer abalorios, no pasarás hambre. Venir a las cataratas del Niágara era algo exótico. Formaba parte de algo que se llamaba el Grand Tour. La prueba de que habías estado en las cataratas del Niágara era comprar una pieza de cuentas, que eran trabajos que realizaban los nativos Tuscarora. Mucha gente se maravillaba al ver el lugar que a menudo llamaban de los primeros indios. Producía una sensación tan magnífica como la visión de las cataratas. En las décadas de 1860 a 1890, la gente se lamentaba por la pérdida del mundo natural. El símbolo de la pérdida de la inocencia, de la naturaleza, era representado por los indígenas. Los indios románticos, los indios exóticos que se fotografiaban con las cataratas al fondo. En las cataratas del Niágara tenemos una combinación de lo sagrado y lo profano. La misma cascada es descrita por la gente en términos religiosos o en términos sagrados. A su alrededor hay un circo.
Y este circo no es nada nuevo. En 1859, Jean-François Gravalier, o Blondin, como le gustaba que le llamaran, vino aquí y colocó un cable que atravesaba la garganta cerca de las cataratas, y durante todo el verano hizo todo lo posible sobre ese cable, boca abajo, avanzando, arrastrándose. La gente estaba asombrada incluso de que se pudiera tender un cable de un lado al otro. Es una increíble obra de ingeniería, y mantenerse sobre él y cruzar las cataratas era aún más impresionante. En verano las multitudes eran enormes e idolatraban a Blondin. En las regiones agrícolas de Ontario, un estudiante de medicina aficionado al funambulismo leyó sobre las hazañas de Blondin y le pareció un reto. William Hunt llegó a las cataratas y adoptó un nombre artístico, el Gran Farini. El Gran Farini llegó en 1860, un año después de Blondin, que vino en 1859 y tendió su cable no demasiado lejos de donde estamos ahora, donde ahora está el puente del arco iris. Blondin había puesto su cable allí el primer año y luego el segundo año lo trasladó aguas abajo, hacia los remolinos, y en 1860, en junio o julio, empezaron a competir. A Blondin no le gustó mucho la idea porque rivalizaba con su espectáculo. Vamos a demostrar qué hacía. Normalmente llevan una vara, así que es mucho más fácil. Súbete a mi espalda. Así que Blondin decidió que iba a hacer algo tan extraordinario que sería el fin de Farini. Lo que tienes que hacer es no irte a los lados, sino centrarte. Bueno, vamos allá. Primero llevó a un hombre a la espalda, pero Farini cargó con un hombre aún más corpulento. El hombre se subía a la espalda y lo llevaba a través del cable. Entonces Blondin decidió llevar un fogón a través de las cataratas del Niágara, y cuando llegaba a la mitad del recorrido, cocía unos huevos en el fogón. Farini, que resultó ser un hombre muy imaginativo, decidió que tenía que hacer algo aún más extraordinario, así que salió con una lavadora en la espalda y atravesó las cataratas del Niágara. Cuando estaba a medio camino, bajó hasta el agua un cubo atado a una cuerda, subió el cubo lleno de agua e hizo la colada. Hay cosas interesantes para cualquiera que no sea funámbulo. Y le preguntaban qué sentía cuando estaba sobre un alambre. Le decían, ¿qué se siente al mirar hacia abajo? Lo primero es que no miras hacia abajo. Tienes que mirar al cable delante de ti y te centras en él. A finales de 1800 había 11 funámbulos que atravesaban la garganta del Niágara. Todos ellos lo hacían con seguridad, porque eran profesionales. Niágara se convirtió en el hogar de esos profesionales. Estuvieron llegando durante 40 años. Eran los reyes y reinas del aire. Caminaban con los ojos vendados, con sacos de patatas envolviéndoles el cuerpo, con los pies metidos en cestas de mimbre. Actualmente no está permitido tender una cuerda en la garganta. Y ahora los funámbulos actúan cerca, pero no sobre el río Niágara. Las cataratas del Niágara han tenido una larga tradición de equilibristas y funámbulos a lo largo de su historia. Lo que estoy tratando de hacer es seguir lo que ellos empezaron. Los funámbulos se sienten atraídos por las cataratas del Niágara porque son monumentales. Todo en ellas es grande, todo en ellas es espectacular. El funambulismo es un arte que tiene 2 milenios. Las personas que lo practican son unos atletas extraordinarios. Las personas que lo hacen están consideradas grandes artistas en casi todo el mundo. Lanzarse desde las cataratas del Niágara en un barril supone un gran peligro. Te metes en el barril y la naturaleza se hace cargo. Caes por las cataratas y que pase lo que pase. No todos utilizaban barriles, pero 16 personas se lanzaron deliberadamente desde la cascada de la Herradura en una cosa u otra. Algunas lo hicieron 2 veces y de las 16 sobrevivieron 11. Jeffrey Petovich y Peter de Barnardi se lanzaron juntos en 1989 para demostrar a los jóvenes que podían divertirse sin consumir drogas. Sí, y cuando los sacaron del barril bajo las cataratas, salieron vestidos solo con ropa interior y una botella o una lata de cerveza en la mano. George Stathakis se lanzó en un barril con su tortuga Sonny Boy. Él creía que podía hablar con la tortuga y dijo a los periodistas que si no lo conseguía, la tortuga contaría a la gente por qué lo había hecho y por qué había muerto.
Cuando la música comienza a bajar, sabes que está pasando por encima de las cataratas. Va bajando así. Y de repente golpea el fondo de las cataratas. Es un gran golpe. Recuperaron la tortuga que sobrevivió a pesar de que George murió. Hace años que está en el museo. Nunca dijo nada. La primera persona que se lanzó por las cataratas dentro de un barril fue Anna Edison Taylor. Su historia debería haber tenido moraleja. En ese momento tenía 62 años y estaba casi en la miseria. Necesitaba dinero enseguida o, como ella decía, necesitaba ganar algún dinero honrada y rápidamente. Creo que además se puede añadir peligrosamente. Pero se lanzó por las cataratas dentro de un barril el 24 de octubre de 1901 y sorprendentemente sobrevivió. Annie tenía la esperanza de ganar algún dinero por su hazaña de lanzarse en un barril desde las cataratas. La idea era que ella y su barril, o más exactamente una réplica de su barril, podían hacer una gira. Por supuesto, se habría cobrado la entrada a cualquiera que se congregara para escuchar su historia. Sin embargo, no dio resultado. Por desgracia, Annie no tenía presencia en el escenario y la mayoría de personas la vieron como una chiflada o una loca. Se vio obligada a vender postales de sí misma en su barril por las esquinas de las cataratas del Niágara. Con el tiempo, las cosas se pusieron tan mal que tuvo que ir a vivir a una casa de caridad. Ahora vamos de nuevo a los poderosos sonidos de las cataratas del Niágara. Eso es la campana de un barco llamado Maid of Mist. ¿Oyen la campana? Los barcos Maid of Mist en realidad forman una pequeña flota que lleva turistas a través de las aguas bravas hasta casi debajo de las cataratas. Empezaron a operar en 1846 y posiblemente sea el paseo más emocionante del continente. No importa dónde hayas trabajado antes, nada te puede preparar para llevar un barco tan cerca de una gran catarata. Aunque es una ilusión óptica, no nos acercamos tanto. Tenemos un buen margen de seguridad. Estamos mucho más lejos de lo que parece, pero la gente no se da cuenta a causa del volumen del rocío. Es todo un espectáculo para ellos. La mayoría de la gente se pregunta, ¿de dónde viene toda esa agua? Las cataratas del Niágara son una de las cascadas más grandes del mundo, que se forman en una planicie inundada. La mayoría de otras cascadas se forman por los ríos que bajan de las montañas y de afluentes de esos ríos. El río Niágara no tiene tributarios de los montes, se forma por el drenaje del lago Erie. La geografía es tan llana que parece increíble. ¿De dónde proviene el agua? El paisaje circundante es tan llano que a los artistas les es difícil pintar el Niágara. Incluso los más grandes pintores del siglo XIX lucharon por representar el gran tamaño y la intensa energía de las cataratas. A veces, los primeros artistas, con el fin de intentar captar la inmensidad de la escena, alargaban el marco de la imagen y la hacían más panorámica, haciendo que fuera más amplia de lo normal. Otras veces, para aumentar el impacto, decidían utilizar un formato vertical. Se acercaban a las cataratas por debajo y pintaban el torrente que bajaba hacia ellos. Después, los artistas empezaron a llegar en diferentes momentos del año, especialmente en invierno, para intentar obtener escenas diferentes. La principal diferencia es el dinamismo, el movimiento constante. El tremendo movimiento de las cascadas se ralentiza y se calma. Todavía hay agua en movimiento, pero gran parte de ella está congelada. En invierno o en verano, las maravillas de la naturaleza ponen precio a las cataratas. A finales de la década de 1860, había que pagar para ver casi todos los puntos de las cataratas. En la década de 1850 cobraban 50 céntimos para ir a la isla de Goat. En Prospect Point había un parque de atracciones. Pagabas para entrar y otra vez para subir a una plataforma y ver las cataratas. Uno de los negocios que había aquí era la casa Table Rock. Los visitantes eran amablemente invitados a ver el interior del edificio y a hacer un recorrido hasta la base de las cataratas. Todo gratis, supuestamente.
Pero cuando salías, era una historia diferente. Había que pagar una buena cantidad antes de que salieras. Si te negabas a pagar, tenías un grave problema. Algunas personas fueron golpeadas y abucheadas porque no querían o no podían pagar. Las cercas y las fábricas se alineaban en las orillas y bloqueaban la vista a ambos lados del río Niágara. Los ciudadanos de ambos países estaban indignados. Durante 15 años siguieron aumentando las protestas y se exigió que ambas naciones derribaran las fábricas, limpiaran la tierra y dieran al mundo la oportunidad de ver las cataratas. En 1885 ganaron. Los dos países se reservaron 210 hectáreas al lado de las cataratas, quitaron las vallas y al fin la vista más famosa del mundo fue libre para todos. Debajo de las cataratas es donde mejor se oyen. El sonido es abrumador. Cuando estás debajo de las cataratas y miras hacia arriba, te sientes como una hormiga. Esto es lo más cerca que puedes llegar a estar de las cataratas. Vas hasta la cueva de los vientos y quedas totalmente empapado por la fuerza de las cataratas. La gente se quita los impermeables, se mojan y sienten ese poder. Estas aguas tienen un efecto increíble sobre ellos. Dicen que un efecto espiritual. Venimos aquí cada año para reconstruir el recorrido de la Cueva de los Vientos. Son una serie de pasarelas de madera construidas sobre las aguas bravas. Tratamos de colocarlas alrededor de 5 metros por delante de la catarata del Velo de Novia. Cada año las reconstruimos lo mejor que podemos. En 1840 empezaron los recorridos por la cueva detrás de la catarata del Velo de Novia. En 1920 esa cueva se derrumbó y desde entonces solo hay pasarelas en la parte delantera. No podemos usar herramientas eléctricas, solo tenemos martillos y sierras. Todo se hace a mano. Cortamos la madera en el bosque y hacemos las mediciones sobre las rocas. La reconstrucción de estos recorridos es una larga tradición. Hace más de 80 años que la gente viene aquí y siempre ha habido un equipo que lo hace exactamente igual que antes. Usamos herramientas manuales, caminamos sobre las rocas y reconstruimos el recorrido todo lo más cerca de las cataratas que nos es posible. Así que ahora formo parte de esa tradición. La gente siempre ha querido ver el Niágara. Pero a finales del siglo XIX llegaron los que querían hacer algo más en las cataratas. Utilizarlas para producir energía. Parecían tener una cantidad infinita de energía. Y para los estadounidenses pragmáticos era una pena no aprovecharla. La energía hidroeléctrica de las cataratas del Niágara se convertiría en un gran negocio que podría cambiar el mundo. Sin embargo, empezó siendo modesto. En 1882, la compañía del Canal del Niágara utilizaba una sola turbina para iluminar las 16 farolas de la parte de las cataratas del Niágara pertenecientes al estado de Nueva York. Los ciudadanos lo celebraron con un desfile de antorchas. Fue la primera planta de energía hidroeléctrica del mundo y eso es lo que cambió para siempre a las cataratas del Niágara. Allí nació la energía hidroeléctrica. El nacimiento de la red eléctrica es una buena expresión del sentimiento de optimismo que había con el cambio de siglo en las cataratas del Niágara. Había un sentimiento de que era algo así como si un genio saliera de la lámpara de Aladino. Se le podía pedir cualquier cosa y podía lograr cualquier cosa. El estado de Nueva York construyó con optimismo un túnel enorme para llevar un torrente de agua desde la parte superior de las cataratas a través de las turbinas eléctricas y luego volvía a la garganta.
Pero el proyecto del túnel crearía mucha más electricidad de la que podían consumir las ciudades del estado de Nueva York y Ontario cercanas a las cataratas del Niágara. Buffalo podía utilizarla, pero no se conocía ninguna forma de enviar electricidad, ni siquiera 1 kilómetro, y mucho menos a 40. ¿Qué podían hacer con toda esa energía? Esa pregunta se convirtió en el origen de la discordia entre dos de los científicos más grandes que han existido. Lo que vamos a oír seguidamente son los tímpanos. Vamos a escuchar un tema eléctrico, un motivo eléctrico, el motivo de la energía, de la electricidad generada por las cataratas. Ahora escucharán el tímpano. Uno de los competidores era un inminente inventor norteamericano, el genio que inventó la bombilla, el fonógrafo, la cámara de cine y, por lo tanto, de las películas que se hicieron en las cataratas del Niágara, Thomas Edison. Su rival era un desconocido y extraño refugiado croata, Nikola Tesla. Decía que con solo acercarse a los melocotones le daba fiebre y aseguraba que oía señales de los extraterrestres. Dijo que tenía una solución mágica para el problema de la transmisión de energía desde el Niágara: utilizar otro tipo de electricidad, un nuevo tipo llamado corriente alterna. En la época esta idea pareció muy extraña. Todos los demás, Edison y todos los otros expertos, sugerían la corriente continua. Es la que existía en otros lugares. Tesla sabía que la corriente continua era un error. Los cables se calientan peligrosamente. Con la corriente alterna, Tesla podía disminuir el voltaje cuando se enviara a las largas distancias, y así llegaría sin problemas a su destino. Paradójicamente, Edison afirmó que la corriente alterna era más peligrosa. Para probar su idea, electrocutó públicamente a perros y gatos. Tesla dio a su rival una demostración en público con él mismo como conejillo de Indias. Después de una cuidadosa puesta en escena, hizo pasar una gran cantidad de corriente alterna a través de su propio cuerpo. En 1893, la compañía eléctrica de las cataratas del Niágara, desesperada por hacer que funcionara su túnel, eligió a Tesla para que diseñara la central. Debido a la cantidad de agua que pasaba por el túnel, Tesla creó unas gigantescas dínamos de 29 toneladas cada una y conectó a ellas los cables para enviar la electricidad a Buffalo. Pocas personas creían que la electricidad podía viajar tan lejos, tan pocas que, de hecho, la noche de 1896, cuando todo estuvo a punto, el interruptor fue accionado sin fanfarrias ni ceremonias. Para sorpresa de todos, a la mañana siguiente los tranvías de Buffalo circulaban con electricidad del Niágara. Lo que en 1896 sucedió en las cataratas del Niágara fue la primera transmisión de la historia de electricidad a larga distancia, y en cierto modo fue un hecho mucho más importante que ser capaz de generar electricidad, ya que nos permitió electrificar todo el continente. Por supuesto, Nikola Tesla rió el último, ya que la electricidad podía viajar 40 kilómetros de distancia hasta Buffalo. Si Edison hubiese construido la planta, eso no habría ocurrido. La torre eléctrica de la Exposición Panamericana de 1901 en Buffalo no solo marcó el triunfo de Tesla, sino también el uso de las cataratas como una gran fuente de energía para Norteamérica. El río Niágara, que recibe las aguas del lago superior, el Michigan, el Hurón y el Erie, alimenta las cataratas con una velocidad constante y un flujo muy notable. Pronto, las plantas a ambos lados de las cataratas del Niágara enviaron electricidad a casi todo el nordeste. Para atender las necesidades de la industria y el bienestar de la humanidad. La mayor caída de rocas de la historia moderna del Niágara, y ciertamente la más costosa, ha eliminado... En 1956, la pared rocosa por encima de la planta eléctrica se debilitó y se desplomó, destruyendo una central eléctrica de Estados Unidos al lado de las cataratas. Cientos de toneladas de roca desprendida por las filtraciones se han desplomado desde una altura de 67 metros, cayendo directamente sobre la enorme estación que abastece de corriente eléctrica a la parte alta del estado de Nueva York. El derrumbe provocó la necesidad de construir una nueva planta y el inicio de una nueva batalla por la electricidad del Niágara. Esta vez el conflicto fue entre el estado de Nueva York y la tribu Tuscarora. El estado de Nueva York estaba representado por Robert Moses.
el hombre que ya había tratado el tema de las autopistas, los puentes y los proyectos de viviendas públicas. Moses era arrogante y dictatorial, pero sabía cómo hacer las cosas. Nuestro objetivo es abaratar la electricidad. Que la electricidad sea más barata para la industria, las cooperativas, para todos los usuarios, sean de la clase que sean. Cuando necesitó tierra para la nueva central eléctrica y el depósito, lo encontró río abajo, lejos de las cataratas, en la reserva Tuscarora. Para los tuscaroras, era una situación muy familiar. Querían casi la mitad de la reserva. Las naciones indias, por lo general, eran siempre un objetivo prioritario para la adquisición de tierras en todo un país y en Canadá. Cuando los tuscaroras se negaron a vender sus tierras, Moses dijo, los bravos están haciendo de rogar. Ofreció más dinero y la tribu respondió mediante señales de prohibido el paso. Tratamos de decirles que las tierras indígenas no tienen un valor monetario. Pero Robert Moses tenía en mente la idea de conseguir esta tierra, independientemente de los tratados o de cualquier otra cosa. Entonces hizo venir a las excavadoras, a los topógrafos. Había una gran cantidad de fuerzas policiales. Habían traído perros, armas antidisturbios, gases lacrimógenos. Una de nuestras ancianas llegó con uno de sus nietos. Se acostó frente a la excavadora y dijo, adelante, puede derramar mi sangre sobre esta tierra porque yo no voy a permitirle que entre aquí. Y Moses llevó el caso a los tribunales. El 7 de marzo de 1960, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio el visto bueno. Moses obtuvo menos de la mitad de lo que quería, pero cuando se inició la construcción, eso fue poco consuelo para los tuscaroras. El gobierno federal apoyó a Robert Moses y al estado de Nueva York. Todos excepto el fiscal Hugo Black, que dijo que aquel era el día más negro en la historia de Norteamérica, porque los tratados internacionales podían ser violados descaradamente y con total desprecio por los tratados de un pueblo. El estado de Nueva York tenía una gran necesidad de construir la planta eléctrica, y el depósito y la planta son otro ejemplo de la habilidad humana para manipular Niágara. La gente me pregunta, ¿cuándo se desconectará el Niágara? ¿Qué les dices? A las 10. Las poderosas aguas de las cataratas del Niágara vierten un caudal de 3.000 metros cúbicos por segundo sobre un precipicio de 50 metros. Ahora, por primera vez en la historia, ingenieros del ejército de Estados Unidos están reduciendo ese enorme flujo a un goteo. Los equipos de ingenieros y obreros de parques y jardines del estado eliminan los antiestéticos troncos y ramas de árboles. Dijeron, lo hemos examinado, limpiado e incluso hemos eliminado los salientes peligrosos a fin de que podamos estar en el mismo borde. Los ingenieros están siempre en guardia para detectar señales de erosión, preparados para dinamitar las secciones en las que se producen grietas, una señal indicadora de peligro. La gente viene a las cataratas del Niágara porque creen que están viendo algo natural, pero las cataratas han sido manipuladas por completo. Cerca de 2/3 del agua pasan a través de tuberías, ya no cae por las cataratas. Así que, en cierto sentido, cuando contemplas las cataratas del Niágara, no estás viendo algo natural, no estás viendo lo que la gente veía en el siglo XIX. Ahora, si quisieran, podrían evitar que el 85% del agua pasara por encima de las cataratas, si quisieran. Pero por un tratado de 1950 entre Canadá y Estados Unidos, se acordó que solo desviarían como máximo un 75%. El tratado especifica que aproximadamente deben fluir sobre las cataratas 170.000 metros cúbicos por minuto desde las 8 de la mañana durante la temporada turística. Tenían que dar una nueva forma al cauce del río Niágara antes de las cataratas. Así que construyeron ataguías, profundizaron algunas partes del río por encima de las cataratas y prepararon las tomas para las centrales eléctricas. Para ayudar en esta planificación se construyó una maqueta hidráulica del río Niágara en la estación experimental del Cuerpo de Ingenieros. Esta comparación, que muestra las condiciones originales en la parte inferior de la imagen y las del plan final en la parte superior, muestra las mejoras, en particular el plan de la isla de Goat.
Cuando vas a las cataratas en otoño, en invierno y en primavera, solo ves el 25% del agua que podría caer por ellas. Creo que hemos disminuido el caudal. ¿Cómo podemos decir que no tenemos el control de ese flujo del caudal del río si sale casi lo mismo que por el grifo de una bañera? ¿Quieres que aumente? Giras el mando. ¿Que disminuya? Giras el mando en sentido contrario. Remodelamos el cauce del río al borde de las cataratas en los años 50 para que el agua cayera de forma más uniforme. No era bonito que cayera más agua por el centro que por los lados. Han pasado muchas cosas desde entonces y no siempre se han hecho como debían ser. ¿Cuál cree que debería ser el aspecto del Gran Cañón y Yosemite? ¿Habría que manipularlos también? Se podría decir que lo que vemos ahora es calculadamente sublime, algo que ha sido medido. Alguien se sentó en un despacho y decidió cuánta agua se necesita para darnos esa sensación de maravilla y poder que se supone que sigue teniendo este lugar. A algunos les parecía que el magnífico despliegue de la naturaleza pedía a gritos mejoras hechas por los humanos. En 1860, la gente usaba bengalas para iluminar las cataratas. En 1924, el espectáculo se hizo permanente. 24 enormes bombillas incandescentes iluminaban las cataratas todas las noches. Las de ahora son 10 veces más potentes que las de 1924. La potencia de las de entonces era de 4.000 vatios por bombilla y la de ahora es de 500 millones por bombilla. Entonces tampoco había cambios de color. Cuando tienes aquí 25 o 35.000 personas en una noche de verano, las luces dan una sensación de poder. Irónicamente, en el siglo XIX a la gente le gustaba contemplar las cataratas a la luz de la luna. Venían grandes multitudes, decían que era una vista maravillosa. Ahora nunca podrías ver las cataratas a la luz de la luna, porque hay muchas luces eléctricas brillando constantemente. Un comité encargado de la iluminación me preguntó, ¿alguna sugerencia? Le dije, sí, que haya una noche oscura, una vez al mes, que estén todas las luces apagadas cuando haya luna llena. Las luces se instalaron para mejorar las cataratas. La ciencia había reinventado el Niágara. Ahora era una fuente de gran energía. Pero el significado básico de las cataratas continuó cambiando. Para la mayoría de la gente del siglo XX, Niágara significaba romance. Todas esas personas son recién casados italianos. En el siglo XX, las cataratas del Niágara empezaron a convertirse abiertamente en un lugar sexual en la cultura popular, por las referencias cinematográficas. Recuerden el tema de la canción Shuffle of to Buffalo. Ir a las cataratas es un sueño, no hay luna de miel más barata y el tren va despacio. Desde hace 100 o 150 años viene gente de todas partes a pasar su luna de miel, porque se cree que aquí hay una especie de energía sexual. No sé, una vez me dijeron que no hay otra cosa que hacer. Y ya está. Cataratas del Niágara, palabras que significan luna de miel, celebración de una boda, por supuesto. Es el 50 aniversario de la feliz ciudad de los recién casados. Cientos de personas felicitan a Shirley Newhouse y a James McKay, la pareja del año de la ciudad de la luna de miel. Pero el ayer no se olvida. Aquí pasaron su luna de miel el señor y la señora W. Clark.
La novia y el novio de 1954 han salido en un carruaje hacia un lugar no revelado, seguidos por la novia y el novio de 1904. Y por supuesto han ido a las cascadas, atemporales en su majestad, tal vez intemporales como su amor. Estamos reunidos aquí para celebrar uno de los grandes momentos de la vida. Gary, repite después de mí. Díselo a tu encantadora novia. Yo, Gary. Te tomo a ti. Te tomo a ti, Brenda. ¿Como esposa? Para amarte y disfrutar contigo en la alegría. ¿Para amarte y disfrutar en la alegría? Para llorar contigo en la adversidad. No demasiado. ¿Para llorar contigo en la adversidad? Para crecer contigo en el amor. ¿Para crecer contigo en el amor? Cada día de nuestra vida. Estamos en la capilla de los dos corazones de las cataratas del Niágara, en Ontario, Canadá. El edificio en el que estamos era un Kentucky Fried Chicken. Cataratas del Niágara. Hace 5 años que estamos aquí y cada año está más solicitado. El año pasado celebré 820 bodas, tal vez 830. Y ya sé que este año se han duplicado. Tenemos parejas que se casan en helicópteros, en un avión, en uno de los barcos Might of the Mist. Se casan en lugares inusuales, incluso en esquís acuáticos en los lagos debajo del Niágara. Las cataratas del Niágara son la capital de los recién casados del mundo. Es verdad. Y nosotros seguimos la tendencia. Esto es magnífico. Muy hermoso. Hace unos años casé a 2 jugadores de hockey. La novia y el novio estaban en diferentes equipos, llegaron con los uniformes de sus equipos y me pidieron que me pusiera una camiseta, así que tuve que ponérmela. Todo el mundo quiere venir a las cataratas del Niágara. Tal vez sea por las cataratas, el romanticismo y la forma en que te sientes ante las cascadas. No sé qué hacen las cataratas del Niágara la gente, pero hacen algo. Niágara provoca grandes pasiones y algunas teorías bastante extrañas. ¿Es posible que los iones negativos del agua afecten al cerebro humano? Cuando estás cerca de una masa de agua, hay más iones presentes en la atmósfera. Por eso sueles sentirte mejor cuando estás, por ejemplo, en la playa o cerca de una cascada. Well, if you would come and see me in this tourist town, I'd love you like the waterfall that's crashing down. I said, pull yourself together, girl, help me get a message through. Well, oh, Niagara, please don't make me go. ¿Los iones son algo químico? ¿Es químico? No sé qué decirte que es un ion negativo, yo soy músico. Los iones negativos son iones del agua. Son átomos que han sido cargados negativamente en el proceso de creación de la niebla. ¿Cree que eso es cierto? ¿Quién sabe? Soy químico. Yo sé lo que es un ion negativo. Este tipo de iones son una molécula de oxígeno, O2, que ha adquirido un electrón más a través de los rayos cósmicos, de las ondas electromagnéticas, del sol, de los rayos e incluso del agua al caer. Si buscan en Internet, encontrarán muchos usos para esos iones negativos. Además de ser afrodisíacos, se supone que alivian las migrañas y disminuyen el estrés y la fatiga. La verdad es que es total y absolutamente falso. En realidad, los iones negativos son nocivos para nosotros a ciertos niveles. Nuestro cuerpo los crea de forma natural. Sin embargo, como son pocos, nuestro cuerpo se deshace de ellos. Así que parece ser que la belleza natural de las cataratas es lo que atrae a los turistas y no la química del aire. Well, I'm hanging on tight with all the strength I can find. Forgive me half a minute, I got half a mind. I'm gonna jump into a barrel and go over these falls for you. Me gustan esos iones negativos. Una de las imágenes modernas y especiales de las cataratas aparece en la famosa película de Marilyn Monroe de 1952 titulada Niágara, donde se levantan pasiones incontenibles, incluso en la naturaleza, y creo que plasmó el sentimiento de poder, pero en un aspecto explícitamente sexual, aunque por supuesto era una película. Era un entretenimiento moderno, un espectáculo moderno. Las cataratas del Niágara se describían como un lugar peligroso donde se podía caer en pecados de todo tipo.
Es la larga historia de las cataratas del Niágara. La gente ha hablado muchas veces de pasión, de una fuerza de la naturaleza de nuestro interior que no podemos controlar y que podría llegar a estallar. Las cataratas del Niágara están en un lugar peligroso. La gente muere aquí. La muerte está siempre en la mente de las personas en las cataratas del Niágara. Mirando el río se puede decir que si entras en él te matará. Bueno, esta es la música de la Casa Encantada. Oyes el tono y las escalas del cine negro. Lo que me inspira es, en primer lugar, las diferentes personas que vienen aquí. Algunas vienen para ver las cataratas, que son increíbles. Otros vienen simplemente a ver algunas de las cosas más llamativas, más manidas y extrañas que puedas imaginar. También está lo sublime, que es esta hermosa naturaleza. Y al mismo tiempo tenemos esta cultura extraña que crece a su alrededor. Me gustan las cataratas del Niágara. Lo que me gusta es ese proceso de reinvención. Cómo se puede dominar la naturaleza, la gran cantidad de agua que cae sobre las rocas y hacer que siempre sea diferente. Las cataratas del Niágara han sido un icono durante 2 siglos. ¿Cuántos lugares hay en Norteamérica de los que podamos decir lo mismo? No es un objeto, es un proceso. Es una gran cantidad de agua que cae sobre el acantilado y forja esta enorme garganta. Seguirá haciéndolo y continuará en el futuro. Sin embargo, podríamos detenerlo por completo si quisiéramos, y por eso para mí las cataratas representan una serie de opciones. Para los Haudenosaunee, este es un lugar muy poderoso que debe ser respetado. Es una fuente de inmenso poder. Y creo que la gente de hoy no tiene respeto por este lugar y lo que representa. Eso ha sido captado por un imaginario que no es nuestro. Hoy es carnavalesco. Y sigue siendo visto como un destino turístico y no como una fuerza increíble. Pero algunos dicen que es un lugar espiritual. Por supuesto, las cataratas que vemos hoy no tienen nada que ver con las cataratas que vieron los primeros exploradores, ni con las que los indios americanos vivieron. Están pavimentadas, están protegidas, la mayor parte del agua es desviada. Pero siguen siendo agua y roca. Desde el principio han sido un símbolo de la naturaleza y la maravilla natural de lo que fue el Nuevo Mundo, el nuevo continente. Y creo que todavía son importantes y siguen atrayendo. Para eso viene la gente aquí. Quieren ver el agua, quieren ver las rocas sobre la que cae, quieren sentir la brisa, quieren sentir la bruma, quieren ver el arco iris. Xilófono de madera y de metal. ¿Más alto? Este es el acorde apoteósico.